Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestros programas. En esta noche de hoy vamos a tener a un amigo que siempre tenemos el placer de estar con él aquí participando, que es parte de nuestro programa, que es el doctor José Liceo Almanzar, donde vamos a tratar temas interesantes, tanto nacionales como internacionales, pero siempre compartiéndolo con Javier López, nuestro compañero, y nuestro amigo Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, José Liceo. Hoy tenemos un conversatorio con el eterno invitado que tenemos de confianza en 3 puntos. Bienvenido. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de este su programa en 3 puntos. Adelante y bienvenido nuevamente, estimado José Liceo. Bueno, gracias. Son 3 puntos, pero ahora son 4, pues estoy yo. Ajá. Y además de eso, este es el programa más orgánico de todo lo que yo he tenido la oportunidad de ir. Esto es sin guión y sale bien. Así. Sí, ¿entiendes? Así que, porque pues somos amigos todos los que conversamos aquí. Así Gracias es. por invitarme. Gracias a ti siempre, José Liceo, por ser y conceder a nosotros tu participación. José Liceo, vamos a empezar por un tema porque tú eres bastante y dominas los temas internacionalistas y que realmente son preocupantes, están en la palestra pública. Es el tema haitiano que ha sido presente, pero se está tocando ahora con una persona que es un ministro, un secretario de Estado de los Estados Unidos, que reviste mucha importancia, y tocarlo en el Congreso de los Estados Unidos, lo que él dijo hoy sobre la OEA, que ha sido insuficiente, ineficiente, que realmente no ha hecho lo que tiene que hacer como le corresponde como organismo, sobre todo, como él lo dijo, representante de la región, y no han podido capitalizar la paz en un país que amenaza a la República Dominicana, como es Haití. Y me gustaría escuchar tus comentarios, tu análisis sobre el tema que hizo Marco Rubio en el Senado. Bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos es que maneja la OEA. Si la OEA no sirve, es porque los Estados Unidos la ha hecho inservible. Correcto. Partamos de ahí. Eso es una manera de transferir la responsabilidad por la inacción del gobierno de Estados Unidos y las demás potencias. Recuerden que el problema de Haití es una situación sui generis, porque en Haití hay un gobierno que tiene cierta legitimidad legal. Me explico. Es un gobierno fruto de un acuerdo internacional refrendado por la comunidad internacional y reconocido por todo el mundo. Entonces es un gobierno legítimo. Y eso hace que las opciones se reduzcan, las opciones de acción. Es un tema de delincuencia que hay allí, sin control, o de ineficacia de los cuerpos del orden, incapacidad para actuar, operativa, y entonces ha degenerado en una situación de caos. ¿Cómo podría intervenir la OEA? Es difícil, porque la OEA interviene bajo unos protocolos determinados de acción, como es, por ejemplo, la activación de la Carta Democrática, que es un mecanismo que tiene la OEA para cuando se vulneran los procesos democráticos de los países miembros. Pero ¿qué sucede? Que en Haití eso no es lo que está sucediendo. En Haití hubo un magnicidio, hubo un proceso de sustitución presidencial y luego ese periodo se agotó y vino un gobierno que, como expliqué antes, fruto de un acuerdo internacional que tiene varias misiones. La primera es modificar la Constitución y crear el marco institucional para que haya elecciones en Haití este año 2025. Porque la transferencia de poder es el 6 de febrero de 2026, que es cuando termina el mandato de este grupo. Entonces, hay un agotamiento de las opciones institucionales. La OEA solo ha intervenido militarmente, solo ha activado por la fuerza, ¿no? La fuerza militar, una sola vez en su historia, y fue casualmente en República Dominicana con la FIP, la Fuerza Interamericana de Paz. Es la única vez que se ha armado una coalición, ¿no? para intervenir en un país. ¿Y qué sucede? Pero no es el mismo escenario. En ese momento, Estados Unidos tenía una preocupación legítima porque no se replicara lo que estaba sucediendo en Cuba, porque no se formara una guerrilla como la que se formó en Nicaragua o como las que se formaron en Centroamérica y en Sudamérica. Y entonces, pues, eso hizo que activaran, sí, Honduras, El Salvador, todos los países de la región. Había una fuerte presencia comunista inspirada en la Revolución Cubana.
que fue un caso de éxito. Nicaragua, que estaba Nicaragua, sí, claro. En Nicaragua, Colombia. luego los sandinistas ganaron unos años después. Pero había focos de guerrilla de tendencia marxista. Entonces, pues, en ese momento, esa era la amenaza. También venían del problema de Vietnam. también. Aquí se estaban aplicando procedimientos de operación de guerra urbana, o sea, de temas ideológicos en las Fuerzas Armadas. Había unos componentes que Estados Unidos lo consideraba de interés, pero ese no es el caso ahora. Ahora lo que es un caso de delincuencia fuera de control. Haití está en una crisis inédita. Por ejemplo, hace unos días, la principal central hidroeléctrica, la central de Peligre, fue tomada no por las bandas, fue por un grupo, una coalición de ciudadanos que se armó y entró a la central, la cerró, entró al área de turbinado de electricidad, cerró la producción de electricidad y según la empresa de electricidad de Haití, la producción bajó a cero. O sea, en Haití hubo un apagón nacional hace apenas días y no se sabe todavía. Bueno, eso provocó que se inundara una región completa de la región del Artibonito y se perdieron muchísimos cultivos y todavía no se sabe ciencia cierta si se ha podido recuperar el control de la central o no. ¿Qué demandaban esos ciudadanos? Esos ciudadanos tomaron esa central para que el gobierno enviara tropas a repeler a las bandas. Era como una especie de protesta. Eso ya. Ya este fin de semana, recién pasado, hubo un operativo en Mirbalé, que era la comunidad que está, donde sucedió todo esto, y hubo decenas de pandilleros eliminados, según la Policía Nacional Haitiana. Pero eso es un ejemplo de lo que está sucediendo ahí. Las principales carreteras están tomadas por las bandas. La carretera nacional número 2, la carretera nacional número 3, que son las que cruzan Haití de norte a sur. En las principales intersecciones, en Artibonito y en Mirbalé, están tomadas por las bandas que cobran unos peajes de ida y de vuelta. O sea, por ejemplo, la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Petroleros Haitianos, el miércoles pasado, jueves recién pasado, emitió un comunicado diciendo que había un riesgo inminente de paralizar la operación, porque un camión transportador de combustible, para ir de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, que es la segunda ciudad, tiene que pagar un peaje de $5,000 norteamericanos a las bandas. A las bandas. Hay 11 peajes entre Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. Y todo lo que pasa por ahí, y las personas, los individuos, incluso los autobuses pasan y tienen que pagar un peaje por pasajero, que es el equivalente a $35 por ruta. Ahora, José Liceo, el origen de las bandas haitianas no será producto de que cada empresario o el empresariado haitiano, para protegerse, financian, pagan a ese tipo de delincuentes. Sí. Ese es el origen. Eso es una manera de verlo. Quizás eso empezó así. Yo eso no lo... O sea, porque yo no puedo entender que 10 bandas, 20 bandas acaben un país y sí, todo el mundo a lo interno de Haití. No estoy hablando de la comunidad internacional. Lo que mire para otro lado. Lo que pasa es que las bandas controlan Puerto Príncipe, que es la capital, y un par de localidades en el interior. El resto del país está funcionando normalmente. O sea, el norte de Haití, Cabo Haitiano, Fort Liberté, sí, eso funciona normalmente, ahí no está pasando nada. O sea, el problema está en los lugares donde hay tráfico de mercancías, el sur, de personas. Entonces, porque esas bandas viven de cobrar peajes. Esa es su fuente primaria de ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una frontera muy porosa. Y hubo un proceso de suministro de armas utilizando la República Dominicana como puente. Un porcentaje enorme de la carga que va a Haití venía por puertos dominicanos en tránsito. Todos debemos recordar que hace unos meses apenas hubo un escándalo porque municiones de la Policía Nacional Dominicana
aparecieron en Haití. manos de las bandas de Haití. Que era el segundo escándalo, porque recuerden que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, también denunció la desaparición de un número indeterminado Sí. de equipos militares de los arsenales de las Fuerzas Armadas de Colombia y que estaban en Haití. O sea que esas armas vienen, en el caso dominicano, venían en una buena parte de Estados Unidos, ya lo ha dicho el mismo De gobierno Florida, norteamericano, de la Florida. de todas esas rías de Miami. Y entonces venían aquí y en tránsito pasaban por la frontera por al menos 8 puntos que hay identificados por donde se trasegaban esas ¿Cuál es el armas. futuro de Haití en los próximos Nosotros 5 vamos- años, José Liceo? Los próximos 5 años no De se acuerdo sabe. a tu percepción, Mira, conforme a la situación Yo no, actual. yo no puedo aventurarme a hablarte en más de 6 meses de Haití. El gran reto ahora es ver cómo se monta un proceso electoral en lo que falta de este año. No hay órgano electoral, no hay campaña, no hay candidatos y el poder hay que entregarlo en febrero de 2026 porque si no habrá un vacío institucional y no habrá Pero siempre quien lo ha habido. mande. Pero si No. no se eliminan esas bandas delincuenciales, no que eso no hay está- posibilidad ¿Y quién la va a de hacer eliminar? un proceso electoral Pero en Haití. ¿quién la va a eliminar, Flavio? Si se propone, lo hacen. Lo que No, pasa no. es que las Sí. grandes fuerzas de los países que tienen que responder a lo que sería ese Estado, que ya no es fallido, ya es un Estado totalmente disuelto, prácticamente, no lo Eliminar- hicieron en su momento, ahora caemos en esa situación. Eliminar las bandas en Haití es una guerra civil, lo que produciría. O sea, ahí tendría que tener una fuerza de por lo menos 10.000 tropas. Nadie está en disposición de poner los soldados, porque en Haití el problema no es entrar, el problema es salir. Y por eso vimos el canciller de Kenia la semana pasada aquí. ¿Qué estaba haciendo el canciller keniano? Coordinando la salida de las tropas, porque los kenianos se van. Marco Rubio prácticamente los despidió. En esa misma declaración ante el Congreso, Marco Rubio agradeció el apoyo de las tropas kenianas, dijo que habían hecho una gran labor, dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a seguir colaborando y pero que eso es insuficiente. Esas fueron las palabras de Marco Rubio. Entonces, si yo estoy dispuesto a seguir colaborando con algo que es insuficiente, no reconoce que por ahí no se va a conseguir ningún resultado. Entonces, es posible, vamos a ir a la pausa ahora, Ujú. pero es posible que con lo que se está presentando, un retiro de las tropas de Kenia, Ujú. tú puedes estar seguro que República Dominicana puede tener un enfrentamiento peligroso a nivel fronterizo. Yo no creo. Eso puede darse. No ¿Por qué? creo. Porque realmente son bandas desbandadas que no tienen un control militar para ejecutar acciones. Dice Entonces, eso es peligroso. Me dice un amigo en estos días que si Barbecue hubiese cruzado la frontera, tuvieran una construcción pegando blog. Donde ellos tienen fuerza es allá Puerco no será que Javilla, decía mi abuelo. también. Así es. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con estos temas porque están bastante interesantes, sobre todo con las explicaciones del doctor José Liceo Almanzar. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en las mesas de las conversaciones, vamos a brindar como de manera acostumbrada un sabroso jugo de fruit punch de Rica, con la calidad, con el sabor y sobre todo con un sello de garantía que certifique esta marca. Ese sello es de Rica, en señal de que enarbola la calidad con mucho orgullo. Salud. Salud. José Liceo, tenemos otros temas que siempre nos encanta tus análisis y nuestros amigos televidentes corroboran con eso que estamos diciendo. Y es que la ley de expresión y difusión del pensamiento sigue siendo un tema de debate, un tema de amenazas, de acuerdo a muchos expertos en la comunicación, y sobre todo que se están planteando modificaciones a ese preproyecto de ley que reposa en el Congreso. Me gustaría tu opinión de qué puede amenazar, ya que se han hecho cláusulas, algunos partidas, por ejemplo, en la comunicación. Sin embargo, en la parte digital no se ha hecho mucho hincapié donde realmente existe situaciones de irrespeto en esa área, situaciones donde hay muchos temas de difamación e injurias. Y si ese tema no es el principal, ¿cuál es el propósito del sometimiento de esta ley en estos momentos? Bueno,
lo primero es que ya la expresión y difusión del pensamiento está regulada en República Dominicana. Sí. La ley 6132, que ha dado sentencias, hay gente que ha sido sometida, condenada, y todos lo conocemos. Ahora bien, esto es un tema que es difícil de regular. Difícil de regular porque en muchos países se está dando este mismo debate que tenemos ahora. Lo primero es el principio de territorialidad de la ley. Los medios digitales no responden a la lógica territorial que un medio formal. Esta es una planta televisora que está ubicada en un país, en una ciudad, tiene un domicilio físico. Muy probablemente, o no, o en todos los casos de las plataformas digitales, todas están en jurisdicciones que están muy lejos de donde puede estarse produciendo el delito. Eso es lo primero. Hay individuos, hay infractores que están en otros países. Gente que tiene canales, por ejemplo, de YouTube, que fácilmente te está transmitiendo desde España, Sí. de Estados Unidos, desde Canadá. Nosotros tenemos una diáspora de 2.8 millones de dominicanos. Eso es lo segundo. Lo tercero es cómo tú vas a retener responsabilidad en una plataforma digital. ¿Qué son las plataformas digitales? ¿Son todas iguales? ¿Todas son editoras o son meras plataformas donde la gente pone lo que quiere? Eso es un debate que hay que definir. Todavía Estados Unidos no ha definido qué es YouTube, qué es Facebook, qué es Twitter, que ahora es X, qué es Instagram. ¿Y por qué está el debate? Es muy sencillo. Esas plataformas tienen el poder de vetar el contenido. O sea, si tú subes un contenido que viola sus regulaciones, ellos te bloquean. Pero al hacer eso, ellos reconocen, o sea, implícitamente se convierten en editores y, por ende, en corresponsables de cuando el contenido produce algún daño. Ahora bien, tú puedes decir, no, yo no censuro a nadie. Aquí todo el mundo dice lo que quiera. Exactamente. Ahora, ¿cómo yo rastreo una cuenta de redes sociales? Y si yo lo que hice fue repostear, yo tengo la misma responsabilidad. Yo tengo la obligación de verificar la veracidad de una información o el carácter dañino de esa información. ¿De quién es? ¿Del que la emite o del que la repostea? ¿Del que la comparte? ¿Entiendes? Eso no es tan fácil de regular. Por eso los medios formales van en una posición de desventaja con eso. Eso una. La otra, el ejercicio periodístico, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega la protección del ejercicio periodístico del derecho a la información versus la protección a la honra, el buen nombre y la privacidad de las personas? O sea, todo eso son cosas, son áreas que son muy difíciles de regular y de ajustar en el ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos, en lugar de intentar controlar, modificar la ley de expresión y difusión del pensamiento, yo modificara la ley 5307, la que crea el DICAT, lo de crímenes y delitos de alta tecnología, que es una ley que tiene definiciones del año 2007, cuando no existía ninguna de las redes sociales que tenemos hoy en día. Incluso la definición de Internet que hay en esa ley es totalmente obsoleta. ¿Entiendes? Yo me concentraría en modificar esa ley que ya prevé y castiga la difamación digital que se comete por medio digital. Pero hay algo que yo entiendo que suma, y es en el sentido que la monetización que tienen las redes digitales, que inspiran a muchos a buscar recursos e ingresos a través de las redes, dicen todas las barbaridades para buscar un like, para buscar que se sumen los seguidores, y eso provoca totalmente un descontrol y un desenfreno en el irrespeto a la persona, difamación, inventos que se dan ahí. Ahora, el castigo, por ejemplo, ahora mismo tenemos un tema con Farideh Raful, que ha sido difamado. No voy a entrar en cuestionamiento, pero sí voy a entrar en una difamación a través de las redes sociales. Sin embargo, tenemos un Indotel ahí que controla las comunicaciones, tenemos una ministra de Interior que está ahí. Sin embargo, la persona que está difamando es pública. ¿Y por qué no se hace una acción que pueda llevar
de manera directa. Ella puede ser sometida. Las personas que están haciendo esa, que tienen nombre y apellido, como tú dices, puede ser sometida perfectamente por la ley 6132 de presión y difusión del pensamiento y que contempla sanciones. Indotel no puede intervenir porque Indotel no regula contenidos. Indotel lo que regula es la administración del espectro radioeléctrico, que es el uso de las frecuencias. De radio y televisión. De radio, del espectro, Así eléctrico, es. digitales, de telefonía, de todo. Entonces Indotel no regula Pero puede contenidos. apoyar. Porque Es que- realmente Es que no tiene las No tiene competencias jurisdicción. legales. no tiene las competencias, pero puede apoyar en el sentido de que un conjunto de cosas. Ahora, ¿tú quieres que te diga cómo el gobierno puede controlar eso? Es fácil. No poniéndole publicidad a los medios que incurran, adoptando una especie de código, es correcto. de código de manejo y de contenido del que debe regularse. O sea, de que los gobiernos van a apoyar. Porque aquí mucha de esa gente tiene publicidad del gobierno. Sí, es cierto. Y está en los medios hablando mentiras y diciendo Sí. todo ese tipo de cosas, apoyado por el Estado Dominicano. Entonces eso, por ahí es que se debe empezar. Yo no... Ahora, ¿qué te dicen los que defienden eso? Ah, que eso es lo que la gente ve. Yo, bueno, pero lo ve porque están en el aire porque tú los mantienes. Tú mencionabas a los Estados Unidos, que no tiene todavía una regulación definida respecto a las redes sociales. Pero ¿hay algún otro país que haya tomado alguna iniciativa para controlar lo que muy bien Flavio señalaba, que hay que buscar la manera, y en eso estoy Sí. de acuerdo, de controlar el contenido que muchas veces infringe en las leyes nuestras? Mira, el control de contenido es inconstitucional. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, poniendo como límite la honra y el buen nombre de los demás. Ahora, Correcto, ahí vamos. la noción de honra y de buen nombre de las personas públicas y la noción de privacidad es mucho más reducida que la del ciudadano común. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque al aceptar un cargo, sea por designación o mediante el voto popular, se renuncia a La ese privacidad. fuero de protección amplio que tiene el ciudadano común y corriente, y entonces se adopta un fuero de protección más restringido. Eso se entiende, toda la doctrina del derecho, de derecho constitucional entiende eso. Ahora, ¿qué han hecho algunos países? Por ejemplo, la Unión Europea adoptó una directriz digital para darle trazabilidad a las cuentas. Por ejemplo, hay países donde tienen regulado lo que es el discurso de odio, pero aún esas legislaciones están sufriendo cuestionamientos en los órganos de control de esos países. Por ejemplo, Alemania acaba de proscribir o intentar proscribir un partido político, la AfD, Alternative for Deutschland, que es un partido de ultraderecha, por hacer saludos nazis y demás. Ahora, Perdón, Javier, eso es muy difícil de controlar. Esa es la realidad. Si no hay un canon que adopten todos los medios de comunicación como una especie de código deontológico, ¿no? De deontología, entre todos comprometerse a ciertas prácticas, y del ciudadano de no consumir cierto contenido, ninguna regulación va a tener éxito, porque, como tú decías, el like y la monetización son incentivos demasiado poderosos. Yo digo algo, cojo 2 millones de views y después el desmentido no lo ve nadie. Es correcto. ¿Nadie Sí, lo ve? Sí. pero hay un detalle que pasó la semana pasada. No vamos a Sigue, vamos. la semana pasada. Algo que pasó en un juicio público, oral y contradictorio en la República Dominicana. Una empresa manejadora de software quería sacar a un diario de la República Dominicana en su parte digital. Ahora, por presión aquí, la pregunta ¿es válida esa situación? Esa pregunta la va a contestar nuestro invitado o nuestro compañero José Liceo después de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí, compartiendo estos temas de alto interés, porque realmente hay mucha confusión a veces en estos temas, tanto lo de la expresión de pensamiento, y hay muchos comentarios, unos en pro, otros en contra, y realmente esto causa muchas especulaciones también. Adelante, Javier, con tu pregunta.
La semana pasada, el decano del diarismo dominicano fue objeto de presión por una compañía internacional manejadora de software, que tenía que eliminar de su historial unas escenas de un juicio público oral y contradictorio que se realizó en la República Dominicana, en un tribunal dominicano. Entonces, la gran pregunta ¿es válido en redes sociales ese tipo de presión? Si lo puede hacer un manejador, ¿cómo no lo puede hacer el Estado? Bueno, lo que pasa es que ahí falta información para poder opinar. Lo primero que hay que ver el tipo de contrato que tiene el Listín Diario con esa institución, cuál es la jurisdicción aplicable, qué prevén las leyes de ese lugar, porque, y eso ustedes lo pueden ver porque sale mucha publicidad de compañías que se dedican a borrar historial de Internet como un servicio. Sí. Entonces, hay jurisdicciones que aparentemente permiten u obligan a borrar la data y esas compañías lo saben y eso es un servicio que se paga y te borran. Que no es el derecho al olvido, que es otra cosa. Esto es un servicio de borrado de información Pero negativa. tiene un tiempo para hacerlo, 5 años, tiene un tiempo para No, hacerlo. es que depende de la jurisdicción donde esté la compañía. Okay. Probablemente esa compañía esté en un sitio donde la compañía que presta el servicio, el de Sí, hosting, sí. de almacenar los datos al listín diario, está en una jurisdicción donde a requerimiento pueden pedirle. Probablemente, estamos especulando, porque yo no he visto el documento. Ahora, ya hay casos de esos también, vuelvo a Estados Unidos, en los tribunales, porque todo esto son cosas que se están discutiendo ahora, porque son fenómenos que son relativamente nuevos. Sí. Entonces, ahí es que habrá que ver cuál es el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de eso. Repito, la acción no era contra el listín diario directamente. No era contra la persona que hizo contra la compañía que almacenaba. Es correcto. Entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Quién es que controla realmente? Es el que tiene los datos, no el que lo produce. Es el custodio. Porque fíjate cómo esa compañía, si decidía apagar al listín diario, se fue el listín diario digital. ¿Entienden? O sea, todo estos debates, antes de legislar y de mandar regulaciones, tenemos que hacérnoslo. ¿Cuál es la cadena de responsabilidad? ¿Quién es responsable? ¿El que produce el dato o el que lo custodia? ¿O el que provee el acceso al dato? O sea, esos son... Es algo que hay que preguntarse. Claro, y por eso es que la legislación es insuficiente para eso, porque no responde esas preguntas. Ahora, una pregunta para ti directamente sobre esa pregunta que hizo Javier. ¿Qué soporte legal puede tener una acción de esa naturaleza? Porque eso representa catastróficamente eliminar una empresa. Bueno, es lo que digo. O sea, falta información para poder dar una opinión más acabada. Yo no sé lo que dice el contrato del listín diario con esa empresa, ni sé cuál es la jurisdicción y mucho menos sé cuál es la legislación que se aplica, por ende. Entonces, habría que ver porque no podemos asumir que en esa empresa son unos locos viejos que van a decidir, borra eso y yo te voy a perder como cliente por amor al arte. O sea, alguna contingencia legal ellos identificaron que les recomendó proceder con eso. Porque vamos a una cosa. ¿Cuánto puede pagar el listín diario o un cliente X, por no mencionar? ¿Cuánto puede costar ese servicio de datos? 2, 3 mil, 5 mil dólares anuales. Bueno, pero en abogado tú vas a gastar 50. ¿Entiendes? Sí, entonces, no, pues yo prefiero, mira, llévate tu cosa de aquí y ya yo no quiero servirte a ti. ¿Entiendes? O sea... Y contratar otra empresa. Y contratar otra empresa. Yo te doy 30 días para que tú mires todas tus cosas. En el mismo proyecto de ley que se está hablando, de acuerdo a la información que dijo el mismo presidente de la República, el Poder Ejecutivo no hizo ni una coma, que ese proyecto fue realizado por la Sociedad Dominicana de Diarios, SDD. Ajá. Entonces, ¿por qué una persona puede desbaratar a otra persona en términos personales y no hay ninguna consecuencia legal y eso no se borra? Porque bueno, eso se Javier, queda... pero vamos a ver una cosa. Para mí fue muy desafortunada esa respuesta del presidente de la República.
con todo el respeto del Claro, mundo. Estoy de porque tienen acuerdo. Porque el iniciativa. presidente, el presidente fue que remitió esa ley al Congreso. Claro, Porque fue el Ejecutivo que salió. Esa ley llegó por iniciativa del Poder Ejecutivo. claro, Sí. pero Entonces, eso es como que él firma un decreto con un reglamento y haya algo irregular, inconstitucional, o la gente lo rechace, y que después él diga, nosotros no pusimos ni una coma en ese reglamento, eso me lo trajo fulano. Entonces fíjate si eso es una respuesta, para mí esa es la respuesta Desacertada. más desafortunada que yo he escuchado en todo lo que lleva de gestión. Porque si el consultor jurídico No, le sometió, debe haber tenido una Usted revisión. la firmó la carta. Sí. Usted firmó la carta. Si hubiese sido así, hubiesen contactado a algún senador o algún diputado del PRM, que tiene muchos, y la introducen en el Congreso. Y así sí podían decir, bueno, nosotros no pusimos ni una coma. Pero si usted la mandó, usted la asumió como Claro, una iniciativa claro, del claro. Poder Sí. Ejecutivo. Claro. Pero incluso quien escribió ese proyecto de ley o coordinó eso, porque fue mucha gente que trabajó allí, que está bien escrita la ley, o sea, está bien hecha, pero que es un área muy delicada para trabajar. Hay cosas que no deben ir, pero se hace la ley posible, no la perfecta. Nafi Rodríguez, que es un excelente jurista, tuvo que decir al otro día de que el presidente Él recogió y dijo que había que recogerla. Sí, Pero correcto. entonces, o sea, significa que eso no estaba bien. Eso no estaba bien. Ahora, ¿cuál es el interés? Porque se ha hecho en otras ocasiones de someter un proyecto de esta naturaleza. Muchos le dicen ley de mordaza y otras cosas. Sí. Pero ¿cuál es el interés para tratar de presionar lo que sería la difusión y expresión del pensamiento público y comunicar? Bueno, porque hay un desborde de las pasiones que se manifiesta en los medios digitales. Los medios digitales son una especie de tierra de nadie, donde hay ciertas licencias que la gente se autoatribuye. Por ejemplo, los medios tradicionales son Tienen más corporaciones, son empresas que deben producir, que tienen una estructura, que deben producir rentabilidad y tienen sus intereses, y eso no es malo. En todos los países del mundo, Es así. todo el mundo sabe que CNN es demócrata. Sí, es así. Todo el mundo sabe que Fox es Es pro-republicana. republicano, sí. Y la gente el no lo día, deja, el país. Sí, es así. la gente no deja de consumirlo. Pero tiene un criterio definido de mantener el respeto y credibilidad Exactamente. sobre todo. El problema es que usted en una sala de una casa monta un set de YouTube con 2 cámaras y se pone a decir cuantas cosas a usted se le ocurran y busca miles de likes, y usted es una especie de samurái sin amo. Exacto. Así es, Usted no sujeta a nada. Bien. Así es. José Liceo, Adelante, Guillermo. recientemente tuvimos la oportunidad de ver una reunión con el presidente de la República, coordinada por él, donde invitó a los expresidentes de la República, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. ¿Cuál es la percepción con esa reunión para los fines propuestos en el caso migratorio? Bueno, lo primero es que es muy positivo que el liderazgo dominicano hable. Es algo que no muchos países de la región pueden lograr. Es inimaginable un encuentro de esa naturaleza en Argentina, en Sí. Brasil, Sí. en Colombia, que son democracias con mucho, Aquí. con mucho, y democracias con mucho mayor nivel de madurez. En México, que se supone que son democracias más estables y más con mayor nivel institucional. En Perú, imposible, donde hay un paquetón de presidentes presos. Entonces, eso es bueno que hayan hablado. Ahora, la principal moraleja de eso es que la República Dominicana no tiene una política hacia Haití. Porque el primer punto de los acuerdos es definir una política hacia Haití. Y eso es preocupante, porque una administración que tiene ya 5 años casi como esta, que todavía no haya sido capaz de articular, porque ahí tú debiste haber ido con tu propuesta de política hacia Haití. Correcto. No a reunirte para acordar, definir una política hacia Haití, ¿me entiendes? O sea, usted como líder del Estado y líder del proceso, ¿no? Usted debió haber llevado ahí una propuesta. Mire, el plan hacia Haití los próximos 10 años, vamos a discutirlo con ustedes y ustedes aporten sobre esto. Pero no hay ningún plan, no hay nada. Ahí se acordó ir al Consejo Económico y Social a ver. Y ahí están Y haciendo la agenda. En el Consejo Económico y Social hay una discusión importante porque dice Fran Rainieri que el proceso tiene que ser gradual. Así es. Vamos a irnos a nuestra última pausa comercial
para poder continuar con estos temas, porque verdaderamente son temas que están discutiéndose y sobre todo toca un tema que con los empresarios. Vamos arriba y regresamos. Bien, amigos y amigas, ya llegamos a nuestra última pausa comercial y estamos con el doctor José Eliseo Almanzar, experto internacionalista, abogado y también de los tribunales de la República, que es parte de nuestro programa. Y José Eliseo, tratando estos temas que venimos del segmento anterior, todo lo que es la discusión de los que se dio con lo que fue trascendental, histórico, de los expresidentes y el presidente de la República, poder conciliar muchos temas y discutirlos. Y luego ya una segunda etapa, porque primero se habló de seguridad. Ahora pasa a una segunda etapa que va al Consejo Económico y Social, donde tiene que ver todas las fuerzas vivas, sobre todo el sector empresarial. Ahí se van a discutir temas. Allí va a haber temas ácidos, porque los temas que se van a discutir allí es precisamente buscar el encuentro y tratar de buscar la relación entre Haití y República Dominicana, pero hay muchos de esos empresarios que se oponen a las deportaciones y otro tema más, que yo sé que el tema no va a ser sencillo en esa discusión. Mira, yo creo que ningún empresario se opone a las deportaciones. Lo que sí creo que la posición sensata de la Asociación de Industria, de Fran Rainieri, que como dije en el segmento anterior, lo dijo también, Acoprovi. O sea, aquí hay sectores, estamos hablando de los 3 sectores más importantes de la economía dominicana: turismo, construcción Y agricultura. y agropecuario. Sí. Son de los sectores más importantes que tienen mayor aporte al Producto Interno Bruto, que le están diciendo al gobierno, eso no puede ser como lo están haciendo ahora. Hay que hacerlo de forma gradual. Sí, con ciertos criterios. Hay que meterse algo en la cabeza. Los gobiernos no producen riqueza. Quienes producen riqueza son los empresarios. Ahí hay sectores de eso que están seriamente golpeados, como el sector construcción, que ha tenido una de las caídas más estrepitosas de los últimos 20 años. Entonces, el componente de mano de obra en ese sector es alto. Ojo, no es que no deporten, ¿eh? Ahí hay una ley de migración que dice lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo. Que no se haga, el desafío es cumplir la ley. Es cumplir la ley. Nosotros tenemos un reglamento de la ley de migración, por ejemplo, el decreto 63111, que dice que no se puede deportar una mujer embarazada, ni lactante, ni bebé, ni menores de edad, ni envejeciente. Entonces, ¿por qué nosotros, eso está ahí, eso es una norma que hay vigente en la República Dominicana? ¿Cómo es que el Estado patrocina precisamente el incurrir en esa práctica? Nosotros tenemos que entrar en nuestra propia legalidad. Yo lo he dicho otras veces aquí. Hay que cumplir la ley. El presidente Abinader era un hombre hablaba en tono muy enérgico cuando estaba en la oposición. Cumplir la ley, eso es lo que hay que hacer. Ahora, trabajador temporero, eso está en la legislación de migración. Carnet de habitante fronterizo, eso está en la legislación de migración. Una ley que tiene 20 años, ¿eh? ¿Por qué nosotros no lo cumplimos? Ahora, hay un detalle. La irresponsabilidad de los productores, de los ingenieros, de todo lo demás, en asumir la contratación y legalización de ese personal que necesitan. No lo han hecho y lo han dejado a su libre albedrío, a los mismos agricultores, los mismos productores. ¿Por qué no lo asumen? Porque no hay un mecanismo para hacerlo. No, la misma ley la ley lo establece, pero... La ley lo establece. Intenta regularizar a un haitiano en situación ilegal aquí. Ahora. No puede. No puede. Porque no tiene ni documentos. Con su documento. ¿Por qué? Porque está cerrado todo el proceso. Así es. Todos los procesos para regularizarlo están cerrados. Y sale, señores, esto es tan grave que el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, habla de regularización para cumplir el 80-20 y al otro día el vocero de la presidencia emite un comunicado que el gobierno no ha dicho que va a regularizar a nadie. Los estudiantes haitianos que están aquí estudiando en las universidades están en situación irregular porque no le han renovado sus visas. No le renueva las visas. Así es. Entonces, ¿cómo tú vas a...? Esas son de las cosas que hay que sentarse a discutir.
como Claro. sociedad. Y mira, y hay un discurso que se está gestando peligroso aquí, que es un discurso contra los sectores productivos. Están diciendo que los agroempresarios son malos, que los hoteleros son malos. ¿Por qué? Porque emplean mano de obra ilegal. Que los constructores son malos. Ahora, a la gente lo que hay que explicarle es que un aguacate, por ejemplo, si cuesta 30 pesos, es porque lo recoge un haitiano. Ujú. Si lo Sí. recoge un dominicano, le va a costar 50. Así es. Porque eso se lo van a sacar del bolsillo al consumidor. Así es. Claro. Y, O sea, y Liceo, eso es lo que la gente no está viendo. Así es. O sea, Liceo, en otro orden quisiera preguntarte, el decreto 213-25 que el presidente de la República emitió recientemente, dándole la facultad, otorgándole al Ayuntamiento del Distrito Nacional la facilidad para que las compras se hagan de emergencia en lo que tiene que ver con la recolección de residuos sólidos. Hay sectores que dicen que eso es inconstitucional porque los ayuntamientos tienen autonomía propia y el Poder Ejecutivo no debe de interferir en su funcionamiento. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, lo que pasa es que el presidente a quien le está dando mandato es a la Dirección de Compra y Contrataciones Públicas, que es un órgano que depende del Poder Ejecutivo. Ahora bien, aquí se está declarando una emergencia inexistente, porque por una supuesta emergencia sanitaria, por el tema de la recogida de basura. Pero yo no he visto quién declaró esa emergencia sanitaria. Si la sala capitular no ha emitido ninguna resolución declarando una situación de emergencia sanitaria por el colapso del servicio de recogida de basura, porque es una emergencia preventiva. Oigan esto, yo no lo había visto nunca. Es porque se podría producir. Se podría. Sí, claro, porque no ha sido declarada la emergencia sanitaria. Entonces, porque se podría producir una emergencia sanitaria, pero si no existe la emergencia, entonces se puede contratar por los procesos regulares. Mira, sobre todo el ayuntamiento, el Consejo de Regidores o la sala capitular tiene que autorizar eso para Tiene que la declarar, alcaldesa tiene lo que hacer la declare. declaratoria de Es emergencia correcto. primero, pero eso no se ha hecho. Lo que es urgente es contratar. Es contratar. Señores, Saliceo, nos Gracias. quedaron otros temas más, pero creo que es suficiente. Eso es para que me vuelvan a invitar. Así Claro. es. Queda abierto esa invitación, queda abierta. Gracias. A ustedes solo resta decirles, pásela bien, muy buenas noches y mañana continuamos con su programa en 3 puntos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. On the phone.